todas las gentes, capítulo número 19, junto al pozo de Jacob. En viaje a Galilea, Jesús pasó por Samaria. Era ya mediodía cuando llegó al hermoso valle de Siquem. A la entrada de dicho valle se hallaba el pozo de Jacob. Cansado de viajar, se sentó allí para descansar, mientras sus discípulos iban a comprar provisiones. Los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos, y en cuanto les era posible evitaban todo trato unos con otros. Los rabinos tenían por lícito el negociar con los samaritanos en caso de necesidad, pero condenaban todo acto social con ellos. Un judío no podía pedir nada prestado a un samaritano, ni aun un bocado de pan o un vaso de agua. Los discípulos al ir a comprar alimentos obraban en armonía con la costumbre de su nación, pero no podían ir más allá. El pedir un favor a los samaritanos o el tratar de beneficiarlos en alguna manera no podía cruzar siquiera por la mente de los discípulos de Cristo. Mientras Jesús estaba sentado sobre el brocal del pozo, se sentía débil por el hambre y la sed. El viaje hecho desde la mañana había sido largo y se hallaba ahora bajo los rayos del sol del mediodía. Su sed era intensificada por la evocación del agua fresca que estaba tan cerca, aunque inaccesible para él porque no tenía cuerda ni cántaro y el pozo era hondo. Compartía la suerte de la humanidad y aguardaba que alguien viniese para sacar agua. Se acercó entonces una mujer de Samaria. Sin prestar atención a su presencia, llenó su cántaro de agua. Cuando estaba por irse, Jesús le pidió que le diese de beber. Ningún oriental negaría un favor tal. En el oriente se llama al agua el don de Dios. El ofrecer de beber al viajero sediento era considerado un deber tan sagrado que los árabes del desierto se tomaban molestias especiales para cumplirlo. El odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús. Pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón, y con el tacto nacido del amor divino, él no ofreció un favor, sino que lo pidió. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza. El Rey de los cielos se presentó a esta paria de la sociedad pidiendo un servicio a sus manos. Él había hecho el océano, el que rige las aguas del abismo, el que abrió los manantiales y los canales de la tierra, descansó de sus fatigadas junto al pozo de Jacob y dependió de la bondad de una persona extraña para una cosa tan insignificante como un sorbo de agua. La mujer se dio cuenta de que Jesús era judío. En su sorpresa se olvidó de concederle lo pedido e indagó así la razón de tal petición. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Jesús contestó, si conocieseis el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Es decir, ¿te maravilla que yo te pida un favor tan pequeño como un sorbo de agua del pozo que está a nuestros pies? Si tú me hubieses pedido a mí, te hubiera dado a beber el agua de la vida eterna. La mujer no había comprendido las palabras de Cristo, pero sintió su solemne significado. Empezó a cambiar su actitud despreocupada. Suponiendo que Jesús hablaba del pozo que estaba delante de ellos, dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió? Ella no veía delante de sí más que un sediento viajero cansado y cubierto de polvo. Lo comparó mentalmente con el honrado patriarca Jacob. Abrigaba el sentimiento muy natural de que ningún otro pozo podía ser igual al cavado por sus padres. Miraba hacia atrás a los padres y hacia adelante a la llegada del Mesías, mientras la esperanza de los padres, el Mesías mismo, estaba a su lado y ella no lo conocía. ¿Cuántas almas sedientas están hoy al lado de la fuente del agua viva y sin embargo buscan muy lejos los manantiales de la vida? No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo?
esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Jesús no contestó inmediatamente la pregunta respecto de sí mismo, sino que con solemne seriedad dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que trate de aplacar su sed en las fuentes de este mundo bebe tan solo para tener sed otra vez. Por todas partes hay hombres que no están satisfechos, anhelan algo que supla la necesidad del alma. Un solo ser puede satisfacer esa necesidad, lo cual el mundo necesita. El deseado de todas las gentes es Cristo. La gracia divina que Él solo puede impartir es como agua viva que purifica, refrigera y vigoriza el alma. Jesús no quiso dar a entender que un solo sorbo de agua de vida bastaba para el que lo recibiera. El que prueba el amor de Cristo lo deseará en mayor medida de continuo, pero no buscará otra cosa. Las riquezas, los honores y los placeres del mundo no le atraerán más. El constante clamor de su corazón es más de ti, y el que revela al alma su necesidad aguarda para satisfacer su hambre y sed. Todo recurso en que confíen los humanos fracasará. Las cisternas se vaciarán, los estanques se secarán, pero nuestro Redentor es el manantial inagotable. Podemos beber y volver a beber y siempre hallar una provisión de agua fresca. Aquel en quien Cristo mora tiene en sí fuente de bendición, una fuente de agua que salte para vida eterna. De este manantial puede sacar fuerza y gracia suficiente para todas sus necesidades. Mientras Jesús hablaba del agua viva, la mujer lo miró con atención maravillada. Había despertado su interés y un deseo del don del cual hablaba. Se percató de que no se refería al agua del pozo de Jacob, porque de ésta bebía de continuo y volvía a tener sed. Señor, dijo, dame esa agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Jesús desvió entonces bruscamente la conversación antes que esa alma pudiese recibir el don que él anhelaba concederle. Debía ser inducida a reconocer su pecado y su Salvador. Jesús le dice: ve, llama a tu marido, ven acá, y ella contestó: no tengo marido. Esperaba así evitar toda pregunta en ese sentido. Pero el Salvador continuó: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La interlocutora de Jesús tembló. Una mano misteriosa estaba hojeando las páginas de la historia de su vida, sacando a la luz lo que ella había esperado mantener para siempre oculto. ¿Quién era este que podía leer los secretos de su vida? Se puso a pensar en la eternidad, en el juicio futuro en el cual todo lo que es ahora oculto será revelado. En su luz su conciencia despertó. No podía negar nada, pero trató de eludir toda mención de un tema tan ingrato. Con profunda reverencia dijo: Señor, paréceme que tú eres profeta. Luego, esperando a callar la convicción, mencionó puntos de controversia religiosas. Si él era profeta, seguramente podría instruirla acerca de estos asuntos en disputas desde hace tanto tiempo. Con paciencia Jesús le permitió llevar la conversación a donde ella quiso. Mientras tanto, aguardaba la oportunidad de volver a hacer penetrar la verdad en sus corazones. Nuestros padres adoraron en este monte, dijo ella, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. A la vista estaba el monte Gerizim. Su templo estaba derribado y solo quedaba el altar. El lugar del culto había sido tema de discusión entre judíos y samaritanos. Algunos de los antepasados de estos últimos habían pertenecido a Israel, pero por causa de sus pecados el Señor había permitido que fuesen vencidos por una nación idólatra. Durante muchas generaciones se había mezclado con idólatras, cuya religión había contaminado gradualmente la suya.
Es cierto que sostenía que sus ídolos tenían como único objeto hacerle recordar del Dios viviente, el gobernante del universo. No obstante, el pueblo había sido inducido a reverenciar sus imágenes esculpidas. Cuando el templo de Jerusalén fue reconstruido en los días de Esdras, los samaritanos quisieron contribuir a su erección juntamente con los judíos. Este privilegio le fue negado y esto suscitó una amarga animosidad entre los dos pueblos. Los samaritanos edificaron un templo rival sobre el monte Gerizim. Allí adoraban de acuerdo con el ritual mosaico, aunque no renunciaron completamente a la idolatría. Pero los azotaron desastres. Su templo fue destruido por sus enemigos y parecía hallarse bajo una maldición, a pesar de la cual se aferraron todavía a sus tradiciones y a sus formas de culto. No querían reconocer el templo de Jerusalén como casa de Dios, ni admitían que la religión de los judíos fuese superior a las suyas. En respuesta a lo que mencionara la mujer, dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Jesús había demostrado que él no participaba de los prejuicios judíos contra los samaritanos. Ahora se esforzó en destruir el prejuicio de esa samaritana contra los judíos, al par que se refería al hecho que la fe de los samaritanos estaba corrompida por la idolatría. Declaró que las grandes verdades de la redención habían sido confiadas a los judíos y que de entre ellos había aparecer el Mesías. En las Sagradas Escrituras tenían una clara presentación del carácter de Dios y de los principios de su gobierno. Jesús se clasificó con los judíos como el pueblo el cual Dios había dado a conocer. Él deseaba elevar los pensamientos de sus oyentes por encima de cuanto se refería a formas, ceremonias y cuestiones controvertidas. La hora viene, dijo él, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí se declara la misma verdad que Jesús había revelado a Nicodemo cuando dijo: a menos que el hombre naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purifica el corazón y renueva la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu es formulada toda oración sincera, y una oración tal es aceptable para Dios. Siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu, y Dios se revelará a esta alma. Él busca adoradores tales, espera para recibirlos y hacerlos sus hijos e hijas. Mientras la mujer hablaba con Jesús, le impresionaron sus palabras. Nunca había oído expresar tales sentimientos por los sacerdotes de su pueblo o de los judíos. Al serle revelada su vida pasada, había llegado a sentir una gran necesidad. Comprendió la sed de su alma, que las aguas del pozo de Sicar no podían nunca satisfacer. Nada de todo lo que había conocido antes le había hecho sentir así su gran necesidad. Jesús le había convencido de que leía los secretos de su vida. Sin embargo, se daba cuenta que era un amigo que la compadecía y la amaba, aunque la misma pureza de su presencia condenaba el pecado de ella. No había pronunciado acusación alguna, sino que le había hablado de su gracia, que podía renovar el alma. Empezó a sentir cierta convicción acerca de su carácter y pensó: ¿no podría ser este el Mesías que por tanto tiempo hemos esperado? Entonces le dijo: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando él viniese, nos declarará todas las cosas. Jesús le respondió: yo soy, que hablo contigo.
Al oír la mujer estas palabras, la fe nació en su corazón y aceptó el admirable anuncio de los labios del Maestro Divino. Esta mujer se hallaba en un estado de ánimo que le permitiría apreciar todas las cosas. Estaba dispuesta a recibir la más noble revelación, porque estaba interesada en las Escrituras y el Espíritu Santo había estado preparando su mente para recibir más luz. Había estudiado la promesa del Antiguo Testamento: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ella anhelaba comprender estas profecías. La luz ya estaba penetrando en su mente. El agua de la vida espiritual que Cristo da a toda alma sedienta, había empezado a brotar en sus corazones. El Espíritu del Señor estaba obrando en ella. El claro acerto hecho por Jesús a esta mujer no podría haberse dirigido a los judíos, que se consideraban justos. Cristo era mucho más reservado cuando hablaba con ellos. A ella le fue revelado aquello cuyo conocimiento fue negado a los judíos y que a los discípulos se ordenó más tarde guardar en secreto. Jesús vio que ella haría uso de su conocimiento para inducir a otros a compartir su gracia. Cuando los discípulos volvieron, se sorprendieron al hallar a su maestro hablando con la mujer. No había bebido el agua refrigerante que deseaban ni se detuvo a comer lo que los discípulos habían traído. Cuando la mujer se hubo ido, los discípulos le rogaron que comiera. Le veían callado, absorto como en la robada meditación. Su rostro resplandecía y temía interrumpir su comunión con el cielo. Pero sabían que se hallaba débil y cansado y pensaba que era deber suyo recordarle sus necesidades. Jesús reconoció su amante interés y les dijo: yo tengo una comida de comer que nosotros no sabéis. Los discípulos se preguntaron: ¿quién le habrá traído comida? Pero él explicó: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús se regocijaba de que sus palabras habían despertado la conciencia de la mujer. La había visto beber del agua de la vida y su propia hambre y sed se habían quedado satisfechas. El cumplimiento de la misión por la cual había dejado el cielo fortalecía al Salvador para su labor y lo elevaba por encima de las necesidades de la humanidad. El ministrar a un alma que tenía hambre y sed de la verdad le era más grato que el comer o beber. Era para él un consuelo, un refrigerio. La benevolencia era la vida de su alma. Nuestro Redentor anhela que se le reconozca. Tiene hambre de la simpatía y el amor de aquellos a quienes compró con su propia sangre. Anhela con ternura inefable que vengan al reconocimiento de su hijito. Así como una madre espera la sonrisa y el reconocimiento de su hijo, que le indica la aparición de la inteligencia, así Cristo espera la expresión de amor agradecido que demuestra que la vida espiritual se inició en el alma. La mujer se había llenado de gozo al escuchar las palabras de Cristo. La revelación admirable era casi abrumadora. Dejando su cántaro, volvió a la ciudad para llevar el mensaje a otros. Jesús sabía por qué se había ido. El hecho de haber dejado su cántaro hablaba inequívocamente del efecto de las palabras. Su alma deseaba vehementemente obtener el agua viva y se olvidó de que había traído al pozo, se olvidó hasta de la sed del Salvador que se proponía aplacar. Con corazón rebosante de alegría se apresuró a impartir a otros la preciosa luz que había recibido. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás es este el Cristo, dijo a los hombres de la ciudad. Sus palabras conmovieron los corazones. Había en su rostro una nueva expresión, un cambio en todo su aspecto. Se interesaron por ver a Jesús. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Mientras Jesús estaba todavía sentado a orillas del pozo, miró los campos de la mies que se extendían delante de él y cuyo suave verdor parecía dorado por la luz del sol. Señalando la escena a sus discípulos, la usó como símbolo. ¿No decís vosotros aún hay 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y mientras hablaba, miraba a los grupos que se acercaban al pozo. Faltaban 4 meses para la siega, pero allí había una mies ya lista para la cosecha. El que siega, dijo, recibe salario y llega fruto para vida eterna. Para el que
siembra también goce y el que ciega, porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y el otro es el que ciega. En estas palabras señala Cristo el servicio sagrado que debe a Dios todo el que recibe el Evangelio. Deben ser sus agentes vivos. Él requiere su servicio individual, y sea que sembremos o ceguemos, estamos trabajando para Dios. El uno esparce la simiente, el otro junta la mies, pero todos, hasta el sembrador como el segador, reciben galardón. Se regocijan juntos en la recompensa de su trabajo. Jesús dijo a los discípulos: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. El Salvador estaba mirando hacia adelante a la gran recolección del día de Pentecostés. Los discípulos no lo habían considerado como el resultado de sus propios esfuerzos. Estaban entrando en las labores de otros hombres. Desde la caída de Adán, Cristo había estado confiando la semilla de su palabra a sus siervos escogidos, para que la sembrasen en los corazones humanos, y un agente invisible, un poder omnipotente, había obrado silenciosa pero eficazmente para producir la mies. El rocío, la lluvia, el sol, la gracia de Dios habían sido dados para refrescar y nutrir la semilla de verdad. Cristo iba a regar la semilla con su propia sangre. Sus discípulos tenían el privilegio de colaborar con Dios. Eran colaboradores con Cristo y con los santos de la antigüedad. Por el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés se iban a convertir millares en un día. Tal era el resultado de la siembra de Cristo en la mies de su obra. En las palabras dichas a la mujer al lado del pozo, una buena simiente había sido sembrada y cuán pronto se había obtenido la mies. Los samaritanos vinieron y oyeron a Jesús y creyeron a él. Rodeándole al lado del pozo, le acosaron con preguntas y ávidamente recibieron sus explicaciones de las muchas cosas que antes habían sido obscuras. Mientras escuchaban, su perplejidad empezó a disiparse. Eran como gente que, hallándose en grandes tinieblas, siguen un repentino rayo de luz hasta encontrar el día. Pero no les bastaba esta corta conferencia, ansiaban oír más y que sus amigos también oyesen a este maravilloso maestro. Le invitaron a su ciudad y le rogaron que se quedase con ellos. Permaneció pues 2 días en Samaria y muchos más creyeron en él. Los fariseos despreciaban la sencillez de Jesús, desconocían sus milagros y pedían una señal de que era el Hijo de Dios. Sus milagros, pero los samaritanos no pidieron señal, y Jesús no hizo milagros entre ellos, fuera del que consistió en revelar los secretos de su vida a la mujer que estaba al lado del pozo. Sin embargo, muchos le recibieron. En su nuevo gozo decía a la mujer: ya no creemos por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos creían que el Mesías había de venir como Redentor, no solo de los judíos, sino del mundo. El Espíritu Santo, por medio de Moisés, les había anunciado como profeta enviado de Dios. Por medio de Jacob se había declarado que toda la gente se congregarían alrededor suyo, y por medio de Abraham que todas las naciones de la tierra serían benditas en él. En estos pasajes basaba su fe en el Mesías la gente de Samaria. El hecho de que los judíos habían interpretado erróneamente a los profetas ulteriores atribuyeron al primer advenimiento la gloria de su venida, de su segunda venida. Habían inducido a los samaritanos a descartar a todos los escritos sagrados, excepto aquellos que habían sido dados por medio de Moisés. Pero como el Salvador desechaba estas falsas interpretaciones, muchos aceptaron las profecías ulteriores y las palabras de Cristo mismo acerca del reino de Dios. Jesús había empezado a derribar el muro de la separación existente entre los judíos y los gentiles, y a predicar la salvación al mundo. Aunque era judío, trataba libremente con los samaritanos, y anulaba así las costumbres farisaicas de su nación. Frente a sus prejuicios aceptaba la hospitalidad de este pueblo despreciado, dormía bajo sus techos, comía en sus mesas, participando de los alimentos preparados
y servidos por sus manos. Enseñaba en sus calles y lo trataban con la mayor bondad y cortesía. En el templo de Jerusalén una muralla baja separaba el atrio exterior de todas las demás porciones del edificio sagrado. En esta pared había inscripciones en diferentes idiomas que declaraban que a nadie sino a los judíos se permitía pasar ese límite. Si un gentil hubiese querido entrar en el recinto interior, habría profanado el templo y había sufrido la pena de muerte. Pero Jesús, el que diera origen al templo y su ceremonial, atraía a los gentiles así por el medio del vínculo de la simpatía humana, mientras que su gracia divina les presentaba la salvación que los judíos rechazaban. La estadía de Jesús en Samaria estaba destinada a ser una bendición para sus discípulos, que estaban todavía bajo la influencia del fanatismo judío. Creían que la lealtad a su propia nación requería de ellos que albergarse en enemistad hacia los samaritanos. Les admiraba la conducta de Jesús, no podían negarse a seguir su ejemplo, y durante los días que pasaron en Samaria, la fidelidad a el dominio, sus prejuicios, pero en su corazón no se conformaban. Tardaron mucho en aprender que su desprecio y odio debía ser reemplazado por la piedad y la simpatía. Pero después de la ascensión del Señor recordaron sus lecciones con nuevo significado. Después del reavivamiento del Espíritu Santo recordaron la mirada del Salvador, sus palabras, el respeto y la ternura de su conducta hacia estos extraños despreciados. Cuando Pedro fue a predicar a Samaria, manifestó el mismo espíritu en su obra. Cuando Juan fue llamado a Éfeso y a Esmirna, recordó el incidente de Siquem y se llenó de gratitud y hacia el divino Maestro, quien, previniendo las dificultades que debían arrostrar, les había ayudado por su propio ejemplo. El Salvador continúa realizando hoy la misma obra que cuando ofreció el agua de vida a la mujer samaritana. Los parías pero el amor de él hacia los hombres no se deja desviar por ninguna circunstancia de nacimiento, nacionalidad o condición de vida. A toda alma, por pecaminosa que sea, Jesús dice: si me pidieras, yo te daría el agua de vida. No debemos estrechar la invitación del Evangelio y presentar solamente a unos pocos elegidos, que suponemos nosotros nos honrarán aceptándola. El mensaje ha de proclamarse a todos, donde quiera haya corazones abiertos para recibir la verdad. Cristo está listo para instruirlos. Él les revela el Padre y la adoración que es aceptable para aquel que lee el corazón. Para los tales no usa parábolas. A ellos, como a la mujer samaritana al lado del pozo, dice: yo soy que hablo contigo. Cuando Jesús se sentó para descansar junto al pozo de Jacob, venía de Judea, donde su ministerio había producido pocos frutos. Había sido rechazado por los sacerdotes y rabinos, y aun los que profesaban ser discípulos suyos no habían percibido su carácter divino. Se sentía débil y cansado, pero no descuidó la oportunidad de hablar a una mujer a sola, porque era una extraña enemiga de Israel y vivía en pecado. El Salvador no aguardaba a que se reuniesen congregaciones. Muchas veces empezaba sus lecciones con unos pocos reunidos en derredor suyo. Pero uno a uno los transeúntes se detenían para escuchar, hasta que una multitud oía con asombro y reverencia las palabras de Dios pronunciadas por el Maestro enviado del cielo. El que trabaja para Cristo no debe pensar que no puede hablar con el mismo fervor a unos pocos oyentes que a una gran compañía. Tal vez haya uno solo para oír el mensaje, pero ¿quién puede decir esto? ¿Cuán abarcante será su influencia? Parecía asunto sin importancia, aunque para los discípulos, que el Salvador dedicase su tiempo a una mujer de Samaria. Pero él razonó con ella y con más fervor y elocuencia que con reyes, consejeros o pontífices. Las lecciones que le dio han sido repetidas hasta los confines más remotos de la tierra. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una obra
futura, y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quienes ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír del Salvador. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua de la vida llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer por falta de agua de beber el agua de la vida.